Es un gusto saludarles desde aquí, desde la comunidad de oficiales de cumplimiento.com. Quiero en esta oportunidad entregarles una de las charlas que impartimos recientemente en uno de nuestros centros virtuales de formación continua. Hablamos en esa oportunidad del comunicado del Gafilat sobre el COVID-19 y sus riesgos asociados de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es un documento que posiblemente usted conozca, haya tenido la oportunidad de leer, pero bueno, queremos compartir con usted las consideraciones que expresamos en esa oportunidad. Así que, espéreme unos segundos, no se vaya, y usted va a poder disfrutar de toda esa charla y podrá plantear las inquietudes, las dudas, sus consideraciones personales y todo lo que usted piense que es oportuno a través de nuestros correos electrónicos, y con mucho gusto le vamos a responder. Nos vemos en unos segundos. Hasta pronto. Bien, en esta oportunidad vamos a tener una breve charla sobre el comunicado que el Gafilat emitió sobre el COVID-19 y sus riesgos asociados de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este es un documento dado en Buenos Aires, Argentina, el 8 de abril del 2020. Recordemos el contexto en el cual estamos. Hemos decidido dedicar una charla de estas mensuales a este fin, básicamente porque consideramos que es importante que ustedes opinen también al respecto y tengan claro lo que esta autoridad internacional tiene al respecto. El tema siempre es certificable. Ahora, luego de que usted finaliza su video, nos envía un correo para que emitamos el certificado correspondiente en formato PDF. Bueno, el tema es que el contexto que venimos viviendo, ya ahora prácticamente 2 meses y medio, un contexto en el cual estamos viendo todos los días lo que provoca esta pandemia, los resultados de personas contagiadas, personas que fallecen, y cómo los ministerios de salud de los países, de los diversos países, toman sus medidas preventivas para efecto de que esto no se extienda más y tratar de gestionar el riesgo salud de mejor forma. Entonces se sugieren algunas medidas que han venido siendo tomadas por las empresas de nuestros países. Dentro de ellas, las empresas que son sujetos obligados a tener sistemas preventivos de lavado de dinero o de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Este es el contexto en el cual estamos. Empresas que deciden enviar a sus funcionarios a hacer teletrabajo en los puestos que se considera que eso es factible, y algunas han tomado decisiones de suspender relaciones contractuales, de disminuir horas laborales. En fin, hay un efecto económico que es verdaderamente importante en nuestros países, y este efecto económico no solamente recae sobre las empresas, sobre las personas que trabajan en estas empresas obligadas y sobre ellas, sino también en personas que ejercen libremente sus profesiones, sus actividades, ¿verdad?, sus comercios. Y entonces hemos tenido cierres de empresas, hemos tenido políticas país de restricción del horario de atención al público, y en muchos de esos casos el cierre total de las actividades y de los servicios. Y esto tiene un efecto económico no solamente individual, sino también empresarial.
Bueno, entonces, tomando este contexto, es que Gavilat dice, bueno, en este medio ambiente, bajo estas circunstancias, con un problema de salud, pero también con un problema económico, se pueden generar algunos riesgos, y entonces algunos riesgos respecto al tema que a usted y a mí nos interesa. Entonces ellos se dan a la tarea de emitir este documento, y vea que aquí lo dice: el Gavilat considera imperativo revisar los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial y cerrar las puertas de que este fenómeno y las medidas para mitigarlo han abierto, a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas. Atendiendo a lo anterior, el Gavilat ha estado monitoreando las acciones y medidas que sus países miembros, la comunidad internacional y el Gavi han tomado como respuesta a la situación actual, y han identificado ciertos desafíos. Entonces, es en función de eso. Ahora, yo quisiera pedirle a usted que tome en cuenta su empresa, la actividad de su empresa, y además las políticas que adoptó su empresa para efecto de gestionar el riesgo salud, y que empiece por preguntarse lo siguiente: ¿habrá mi empresa pensado en el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, al enviarme a casa, al disminuir mis horas laborales, al enviar personal a teletrabajar? ¿Habrá tenido en cuenta si yo, siendo del área de cumplimiento, me veo limitado en el ejercicio de mi labor, y entonces hay un mayor riesgo para la empresa de ser usada para estos fines por el crimen organizado? ¿Lo habrá pensado la alta administración? O aún más, la alta administración le habrá preguntado a usted, oficial de cumplimiento, o a usted que forma parte del equipo de cumplimiento, les habrá consultado sobre los posibles riesgos de adoptar esas políticas. Empiece por ahí, y mientras vamos hablando, le recuerdo que este documento está aquí abajo del video, y usted puede bajarlo a su computadora, imprimirlo para que pueda hacer sus ejercicios de anotaciones. Entonces, no deje de pensar en esta situación mientras vamos comentando algunas de las cosas o mencionando algunos de los criterios que menciona aquí Gavilat, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con este detalle. Ella dice, Gavilat dice: como resultado del esfuerzo por identificar nuevos riesgos, oígase bien, nuevos riesgos, y derivado del monitoreo que se ha realizado en los países miembros y con la comunidad internacional, en especial concordancia con las medidas informadas por el Gavi, se han identificado algunos fenómenos que pudieran traducirse en riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, derivados de la pandemia del COVID-19. ¿Okay? Entonces, creo que ya teniendo 2 meses y medio o un poco más de estar bajo este contexto restrictivo, usted y yo conocemos de lo que se trata, y conociendo el tema de prevención de lavado de activos podemos calzar muy bien si la propuesta de nuevos riesgos es acertada en el caso de su empresa o no, en el caso de nuestro país o no, ¿verdad? Creo que eso es bueno. Hágamelo llegar en sus comentarios. Usted puede opinar sobre digamos que este ejercicio que hizo Gavilat, y considerar lo que puede pasar, lo que pudo haber pasado, lo que va a pasar ahora después de que esta pandemia
termine o que las medidas restrictivas vayan restituyéndose, eliminándose poco a poco más bien, opínenlo, porque esa es la idea, que intercambiemos aquí opiniones. Dice el Gafilat: se anticipa el aumento de fraudes financieros y estafas, el tráfico de medicamentos falsificados y la oferta de inversiones fraudulentas en modalidad de esquemas Ponzi, aprovechando la incertidumbre económica y los miedos causados por la pandemia. Asimismo, dada la alta demanda de los insumos para poder manejar el problema sanitario, se prevén esquemas asociados al tráfico ilícito de mercancías relacionadas, la adulteración de medicamentos e implementos médicos, así como la venta de estos insumos sin los estándares referidos por el sector salud respecto a mascarillas, medicamentos, trajes, guantes, etc., y la sobrevaloración de esos insumos dada la alta demanda mundial y poca disponibilidad. Bueno, hace unos días un medio que se llama antilavadodinero.com me llamó y me entrevistó sobre algunos de estos temas. Voy a linkear ese video aquí abajo también de aunque ese quedó abierto en la página, es de visita abierta en la página de antilavadodinero.com. Lo voy a linkear aquí para que usted lo pueda ver también, y si no, le voy a poner el link de la página a donde está esa entrevista para que usted pueda verla. Realmente el tema que se plantea hoy en día, una de las grandes preocupaciones es el tema de los fraudes financieros, el tema de la corrupción en el contexto de un mercado de los bienes y servicios de salud que se ha manipulado como consecuencia del efecto tan terrible de la pandemia, y entonces en algunos casos hay sobreprecios, pero cuando llegamos y vemos y pensamos en tipologías, claro que podemos pensar en casos en donde se esté artificialmente subiendo los precios de determinados bienes y servicios a efecto de lavar dinero o a efecto de pagar honorarios, entre comillas, honorarios de corrupción. Lo cierto es que esta pandemia ha producido problemas económicos en las familias, en los profesionales que ejercemos libremente la profesión, y entonces el crimen organizado se aprovecha de semejantes circunstancias para poder reclutar gente y poder traerlos a sus equipos de trabajo para desarrollar estafas, desarrollar procesos de lavado de dinero, etc. Recordemos que en el caso nuestro se ha hablado mucho del famoso bono proteger, y que alguna gente inescrupulosa ha querido valerse de ello, llamando a otras personas, pidiéndoles informaciones sobre claves, cuentas, etcétera, etcétera, obviamente con un fin de estafarlos. Entonces, claro que dependiendo de la actividad que desarrolle su empresa, hay que tomar muy en cuenta esto. Porque en efecto pueden llegar a las cuentas, a los negocios, a los servicios que su empresa obligada brinda, el dinero producto de estas estafas. El asunto es si estaremos preparados en este momento para advertir esos cambios de patrones, esos cambios de perfiles, ¿verdad?, en las personas, en razón de que usted está en su casa trabajando en este momento y no tiene las herramientas tecnológicas para dar seguimiento, monitorear y hacer algunas averiguaciones sobre el perfil de algunas personas. Asimismo, dice, la mayoría de los gobiernos de la región han aprobado unos planes de ayuda financiera, tanto para las empresas como para el ciudadano común. Se prevén posibles fraudes y estafas asociados a estos,
así como robo de datos para accesos ilícitos en las cuentas de bancos por medio de llamadas telefónicas y los sitios web falsos. Sí, eso es totalmente cierto y está relacionado con esto que acabo de decir. Hace unos días una persona me pidió que revisara, porque esta persona necesitaba urgentemente un financiamiento para comprar una propiedad. ¿Okay? Esta persona no estaba siendo afectada directamente por el tema del COVID, pero sí entró en ese mar de tiburones, de gentes que se aprovechan bajo ciertas restricciones de las entidades financieras, ciertas restricciones de los prestamistas oficiales, y entonces se hizo pasar como un intermediario debidamente regulado por la Superintendencia General de Entidades Financieras. Entonces me pidieron que investigara a esta digamos empresa. Entonces me enviaron un documento que ellos les informaron. Imagínense usted que le estaban aprobando, entre comillas, un préstamo, le estaban comunicando que les habían aprobado un préstamo sin siquiera haberle pedido orden patronal, sin siquiera haberle pedido constancia salarial, sin siquiera haberle pedido a la persona el mínimo de información crediticia que se requería. Y le comunicaron la aprobación de un crédito de 13 millones de colones, pero le dijeron, oiga bien, aquí está el clic de la estafa, que para efecto de continuar con todo esto, entonces debía hacer un depósito del 10% del crédito aprobado, es decir, 1.300.000 colones, lo cual esta persona no tenía, pero claro que llama muchísimo la atención porque luego en una entidad de crédito formal le pueden pedir a usted dinero para gastos administrativos o bien decirle que los incorporan en el monto del financiamiento, pero a este hombre le estaban pidiendo que los depositara para poder seguir con el proceso. Yo me fui al link que ellos le dieron a él y era totalmente un link falso, que ellos querían usar el nombre de una cooperativa y entonces en la página, que era una página sencilla de WordPress, usaban el nombre oficial de la cooperativa, pero en el link le quitaban una letra a ese nombre, y claro que sí, se lo tenían que quitar porque el dominio estaba ocupado, obviamente, ¿verdad? Y no iban a poder usarlo. Y entonces le presenté a estas personas lo que estaba en ese link y además lo que estaba en la página oficial de la entidad debidamente regulada. Totalmente diferente la presentación. Ya con solo la presentación y con solo leer el link ya uno se da cuenta que el asunto es de mentira, que el asunto es una estafa. Pero la pregunta es, ¿cuántas personas en medio de su necesidad y en medio de que todavía los bancos no están abiertos al otorgamiento de créditos para este tipo de finalidades, cuántos no irán corriendo por ignorancia y por no consultar o no tener a quien consultar, van a depositar o a conseguir 1.300.000 y los depositan? Es terrible. Esta gente está usando el nombre de una cooperativa debidamente regulada. Yo les dije, no, esto es una estafa, paren, no hagan absolutamente nada. No lo hicieron, pero vale la pena tomarlo en cuenta porque el crimen organizado sigue haciendo las cosas. Yo decía en esta entrevista, para el crimen organizado no hay pandemia, en río revuelto ganancia pescadores. Esa es la verdad, ese es el asunto. Bueno, tiene que ver un poco con esto, porque a veces en medio de las situaciones económicas vienen estrés de diferente tipo, ¿verdad?, sobre las personas, y entonces las personas empiezan a tomar decisiones en función de un escaso análisis y muy poca meditación, ¿verdad? Esta gente, gracias a Dios, consultó, pero bueno, ¿qué tal de la que no consulta? La que no quiere consultar, lo que no puede consultar, ¿verdad? Ok.
Se prevé, dice, un posible repunte en delitos relacionados con corrupción. Por ejemplo, ante la realidad actual, el Estado debe destinar grandes sumas de dinero para la adquisición de los insumos que requiere el sector salud para afrontar la pandemia, por la necesidad y urgencia que supone un estado de emergencia nacional. Los procedimientos de adquisición son flexibilizados, lo que supone un mayor riesgo de corrupción. Bueno, en el caso costarricense, recordemos que hace poco salió en un medio de comunicación, creo que era en La Extra, que la Caja Costarricense del Seguro Social había comprado más o menos 93, un poco más de 93 millones de dólares a través de compras directas. ¿Era eso algo ilegal? No, pues claro que no. Esa es una figura permitida por la ley, más en un contexto como este, pero además fue autorizado por la Contraloría General de la República, ¿verdad? Entonces, el asunto es cómo son los procesos de selección. Luego, la gente de los sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social estaban pidiendo cuidado en revisiones en estos procesos de compra, y es normal, es natural, ¿verdad? Porque es dinero. Entonces, ¿cómo se llevan esos procesos de elección, de selección, de ofertas y la escogencia final? Es algo que a veces queda muy interno, y es algo que se puede detectar, claro que sí, pero a posteriori, no durante, ¿verdad? Yo pienso que la Caja Costarricense del Seguro Social hizo algo muy, muy sano, muy prudente, es una excelente práctica, y es que colgó en la página de la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando iba a hacer la compra de un determinado bien o servicio y hacía una convocatoria para esas compras directas, entonces ubicaba en su página web las condiciones de esa licitación, las condiciones, y entonces todo el público y todas las autoridades tienen acceso a esas condiciones. Y luego, una vez que escogida y definida quién le iba a dar el servicio o le iba a vender los bienes, entonces comunicaba por la misma vía quiénes habían sido seleccionados o quién había sido seleccionado y el monto de la compra que se le iba a hacer y otros detalles. Entonces, creo que eso es transparencia, creo que es un buen hábito, creo que es una buena, ¿cómo se llama?, práctica, pero eso no quiere decir que no haya riesgo de corrupción, siempre hay riesgo de corrupción. Y entonces eso es un tema que va a descansar en las auditorías internas. Ahora, pero claro que el producto de la corrupción puede llegar a sus empresas obligadas, claro que sí. Dependiendo del servicio que ustedes brinden, puede llegar a las empresas obligadas y podría estar alterando perfiles de personas que están habituadas a determinados montos y manejos de montos por mes, y podría alterarse. Entonces hay que estar atento a eso. Vuelvo a preguntar, ¿vamos a tener la posibilidad de hacerlo estando en la casa o trabajando de la casa? Yo creo que es un poco difícil. Ok, compártame su experiencia, compártame sus criterios, por favor. Compártame lo que ha sido el vivir suyo en estos días, cuáles son sus preocupaciones. Envíemelas ahí a través de la cajita de comentarios. Sigue hablando, aumento sustancial de las operaciones financieras remotas o no presenciales y compra de productos y servicios por medios electrónicos o en línea, lo cual podría ser aprovechado por los delincuentes para realizar fraudes y delitos cibernéticos. El incremento de aprobaciones por excepción de realizar el negocio debido a la situación actual del mercado y con miras a no perder clientes por parte de los sujetos obligados, aumenta el riesgo de abuso. Se aumenta exponencialmente el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo frente a una merma en el personal de cumplimiento de los sujetos obligados. Claro que sí. Claro que se justifica también la modificación en las costumbres de realización de operaciones financieras, y en mi caso yo trato de no salir y solamente salgo si es exclusivamente
necesario, pero trato de hacer todo por medio de internet. Claro que sí, existe el riesgo de abusar y entonces prestarnos para el crimen organizado y para que el crimen organizado también aproveche ese aumento de operaciones financieras remotas o a través de medios electrónicos, y ellos también entren en esa fila y entonces pasen desapercibidos por el área de cumplimiento, porque no están trabajando desde su casa y tienen serias limitaciones para poder hacer su trabajo de esa forma. Sencillamente se considera normal, porque dada la pandemia han aumentado las transacciones financieras electrónicamente. Entonces hay que estar muy atento al perfil de las personas que están aumentando sus operaciones financieras y atender muy bien a si están recibiendo más de lo que usualmente reciben y si están haciendo traslados o transferencias que superan lo que normalmente hacen. Y si usted además de eso llega y toma cuenta, haciendo la matemática, que de lo que recibió y trasladó resulta que se dejó un 10% o un 15% que queda más estable en la cuenta, pues claro que hay que poner atención, porque podría ser que sean los honorarios o la comisión por el proceso de lavado. Definitivamente, siendo un tiempo en donde se justifica no ir a hacer fila a un banco, en donde se justifica usar los mecanismos de SIMPE para hacer los negocios, los traslados, los depósitos, para recibir honorarios, este tipo de cosas se justifica totalmente, ¿verdad? Y posiblemente ese será un elemento de las nuevas prácticas que quedará, ¿verdad? ¿Cómo es que le dicen ahora? La nueva normalidad, ¿verdad? Creo que dentro de la nueva normalidad mucha gente que no estaba acostumbrada a hacer sus operaciones vía electrónica van a quedar con el hábito, porque van a entender que es muy fácil y que le ayuda a economizar muchísimo tiempo. Pero bueno, por otro lado está el riesgo. Entonces aumenta el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y la idea es que las áreas de cumplimiento valoren si tienen las herramientas necesarias para enfrentar ese aumento ya más estable, ¿verdad? ¿Ok? Ahí es donde este es uno de los elementos en donde a uno le preocupa muchísimo que algunas empresas obligadas hayan enviado a sus oficiales de cumplimiento, a su equipo de cumplimiento, de vacaciones algunos, sí, vacaciones, y otros sencillamente a hacer teletrabajo. Pero sin las herramientas adecuadas, sin las herramientas que tiene allá en su oficina, allá en su despacho. Entonces es complicado, porque estamos abriendo la puerta y las ventanas de la prevención para que se nos metan por cualquier lugar. ¿Ok? Entonces esto nos demanda también a que después de que regresemos, ¿verdad? Que regresemos a un horario más o menos normal, va a haber que dar seguimiento a una serie de operaciones, va a haber que hacer algunos monitoreos y levantar algunos informes. El tema es si vamos a tener en ese momento la información necesaria para hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, es parte de las preocupaciones del GAFILAT también, que compartimos totalmente. Se anticipa reducción en el volumen de los reportes de operaciones sospechosas recibidos y posible el retraso en la obtención de información adicional requerida para el análisis o investigaciones en curso, lo que estamos hablando precisamente. Al enviarse el equipo de cumplimiento de vacaciones, o disminuirle los horarios, o bien enviarlo a hacer teletrabajo, normalmente no se les da acceso a las mismas herramientas tecnológicas. Entonces es como estar con un ojo tapado, ¿verdad? Con un ojo tapado. Yo no sé si a usted le pasa, pero será yo porque uso anteojos, pero yo me tapo un ojo y con se me complica la cosa. Es como estar así, ¿verdad? Entonces
creo que no vamos a ver lo que deberíamos de ver y no vamos a advertir lo que deberíamos de advertir. Entonces, claro que el efecto consecuente es que no vamos a ver operaciones inusuales que revisar, que analizar, y entonces no vamos a ver, o tal vez no vamos a ver la misma cantidad, y entonces no vamos a comunicar las operaciones sospechosas. Entonces, eso genera un atraso en la elaboración del día a día de la empresa obligada, y entonces podría ser que estemos comunicando luego 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses después de la realización de la operación, esa sospecha, esa inusualidad la tomamos, la analizamos, pero cuidado si ya no es un poco tarde, El asunto aquí es cómo va a ser la empresa con su responsabilidad, cómo la va a manejar, porque tiene una responsabilidad legal. Acuérdese que en el contexto costarricense hay una sanción de tipo penal para aquella empresa que por dolo o por culpa grave, debidamente probada ante un juez, permita que se realice un proceso de lavado de dinero. Bueno, vamos a ver eso en otra charla sobre este tema, en donde vamos a profundizar las consecuencias o los riesgos legales de no hacer las cosas que hay que hacer en medio de la pandemia. Bueno, ¿será la pandemia una justificante para esto? ¿Cómo se tomará? ¿Verdad? Entonces, todo esto lo vamos a ver, esté atenta a eso. Ok, con el fin de obtener fondos y recursos para cubrir sus necesidades básicas, la población puede aumentar el uso de servicios de casas de empeño, prestamistas, así como medios de financiamiento informales que por lo tanto pudieran ser más susceptibles para ser utilizadas en actividades ilegales, en específico para lavado de activos y financiamiento del terrorismo. También pueden emerger situaciones de usura o prácticas abusivas de diversa índole. Esto definitivamente es una realidad generada rápidamente por la pandemia, ¿verdad? Ahora, tenemos el asunto aquí de que en Costa Rica todavía no se ha aplicado la totalidad de la normativa sobre las APNFEs, porque, por ejemplo, una casa de empeño es una APNFE. Los facilitadores crediticios bajo determinadas condiciones son APNFEs, y entonces deben de tener sistemas preventivos, pero aún están en proceso. Ahora en el mes de mayo debían de enviar cierta información que les pidió su JEP para efectos de categorizar. La normativa de las APNFE tiene categoría 1, categoría 2, categoría 3, y dependiendo de esa categoría, así va a ser la dosificación del sistema preventivo, incluyendo en categoría 1 el nombramiento de un oficial de cumplimiento, y en categoría 2 y 3 entendemos que no un oficial de cumplimiento, sino una persona de enlace. Eso es lo que se escucha, eso es lo que se enseña. Entonces, en septiembre se debe de comunicar, luego de mayo viene una fecha en septiembre, a donde hay que cumplir comunicando el nombramiento del oficial de cumplimiento o la persona de enlace, ¿ok? Y luego en diciembre ya entra la totalidad de la regulación sobre las APNFEs. Entonces, en este momento puede estarse haciendo uso de esos servicios, sea para lavar dinero o sea por necesidades, pero la inquietud aquí de Gafilar también deja que podrían haber reclutamientos, ¿verdad? Y personas usadas para estructurar procesos de lavado a través de estos servicios de estas APNFEs. Ok, entonces tome en cuenta usted, dependiendo de la empresa en la que trabaje, ese flujo de efectivo, y tome en cuenta la actividad en la que trabaja su cliente. A ver. Dice, derivado de las necesidades económicas de la población y la falta de empleo formal e informal, producto de la inactividad económica generada por la crisis sanitaria, las organizaciones criminales podrían estar aumentando el reclutamiento de personas para apoyarlas en la ejecución de sus actividades criminales que generan recursos susceptibles de ser lavados, hacer lavado. Eso es una realidad. El crimen organizado, repito, para ellos no hay pandemia,
la gente que trabaja en los procesos de reclutamiento está viendo, está analizando los sectores que en este país están siendo golpeados severamente por la pandemia, y son muchos, prácticamente todos. Entonces va a haber posibilidad, sí, va a haber posibilidad, usted escuchó bien, va a haber una gran posibilidad de que se reclute hombres, mujeres, ¿por qué no jóvenes mayores de edad, para ser usados en los procesos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? Entonces hay que tener mucho cuidado con la apertura de nuevas cuentas, hay que tener mucho cuidado con el aumento de la operatividad, entradas y salidas de los dineros, hay que estar muy atento a los cambios constantes de moneda, hay que estar muy atento a la consecución de préstamos, financiamientos y luego prepagos, hay que estar muy atentos a aquellos momentos en donde llega una familia y todos los que son mayores de edad abren cuentas en esa entidad. En fin, a todas estas formas de lavado que conocemos hay que estar atentos, porque en este momento puede ser que se estén reproduciendo de manera verdaderamente relevante. Reducción del staff, que puede mermar temporalmente la capacidad de análisis o investigación en curso. Esto no hay que explicarlo mayormente, es evidente. Yo le decía a este medio venezolano, yo le decía, es como irse de la casa. Me refería al tema de enviar el equipo de cumplimiento afuera, a trabajar de casa o mandarlo de vacaciones, y no dejar a nadie haciendo lo que tiene que hacer en la empresa con las herramientas que tiene que usar o que usan normalmente. Eso es como, les decía, eso es como irse de la casa, dejar las puertas abiertas, se va usted, se va la familia, pero todo queda ahí, las pantallas, la ropa, los electrodomésticos, todo queda ahí, y deja las puertas abiertas. Es como decirle al ladrón: entre, róbase todo, no hay ningún problema, yo no estoy controlando, nadie está vigilando. Es parecido. Bueno, entonces, dígame usted qué sucedió en su empresa, bajo qué condiciones o qué políticas enviaron al staff de cumplimiento a vacaciones, o les disminuyeron horas, o cómo es, les mandaron a hacer teletrabajo. ¿Cuáles fueron las condiciones que les aplicaron a ustedes? ¿En qué le benefició? ¿En qué le perjudicó? Envíeme sus comentarios, yo me voy a reservar su nombre, ¿está bien? Reducción temporaria del plantel de agentes fiscalizadores en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lo que puede impactar en el alcance, profundidad y frecuencia de las supervisiones de los sujetos obligados. Sí, claro, así como se aplicó en el sector privado, en el sector público se ha aplicado también el tema del teletrabajo y otras políticas. Yo aún no tengo claro aquí en los fiscalizadores nuestros hasta qué alcance tuvo estas políticas. Vamos a estar averiguando para estarlo comentando con ustedes. Si alguno de ustedes lo sabe, pues coméntenlo. Posibles riesgos relacionados con mal uso y abuso de las organizaciones sin fines de lucro por el aumento de la actividad de dichas organizaciones. Claro que sí, en estos tiempos, en buena teoría, hay muchas organizaciones sin fines de lucro que ejercen o que les aumenta su trabajo, ¿verdad? Aquellas que le dan alimentación a los indigentes. Escuchaba un día de estos en un programa que han aumentado, y ya no solamente son los indigentes los que van a pedir almuerzo o desayuno, sino personas que tenían sus trabajos o sus negocios informales, y con esto de la pandemia se cerraron, ya no tienen que vender, van a buscar la mercadería y no hay, porque el local cerró, la empresa cerró, el negocio cerró. Y entonces, mientras esto exista, entonces resulta que ellos se están viendo obligados también a ir a las organizaciones sin fines de lucro que alimentan, que dan almuerzos, desayunos y ayudan con comida, se han visto obligados a ir. Entonces hay que tener muy al tanto
si usted tiene como clientes a organizaciones sin fines de lucro, porque podría ser que otras estén recibiendo donaciones y donaciones y donaciones, pero no las estén dedicando al desarrollo de su actividad. Entonces, esto va a ser verdaderamente importante para usted, oficial de cumplimiento. Desafíos en la operativa del sector privado por el cese y disminución temporal de funciones que involucran la actividad presencial de sus recursos humanos, lo que pudiera dificultar el mantenimiento óptimo de los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno, es lo que estábamos hablando, no vamos a insistir en ello, lo hemos mencionado bastante. Debido al cierre temporal o intermitencia en algunos de los servicios y actividades económicas y sectores financieros, se podría plantear nuevos retos para asegurar que los sujetos obligados estén cumpliendo con sus obligaciones de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, surgiendo la necesidad de establecer nuevas estrategias de supervisión. Hay que estar atento porque estoy seguro que luego de que baje el tema de la pandemia, que vaya volviendo los horarios más o menos normales de trabajo tanto del sector privado como del sector público, creo que van a aflorar nuevas formas de dar seguimiento y hacer fiscalización. Y no es nada raro que uno de los primeros pasos que vayan a dar los fiscalizadores es ir a hacer visitas o pedir información para ver si en este tiempo en que enviaron al equipo de cumplimiento a hacer teletrabajo se cumplió la labor o no se cumplió la labor, y determinar responsabilidades de tipo legal en ese sentido, ¿verdad? Entonces hay que estar muy atentos, y creo que ustedes como regulados, como sujetos obligados, tienen que estar jugando adelantado, ¿verdad? Es decir, pónganse a hacer las cosas antes de que llegue ese momento, porque acuérdense que hay responsabilidad legal por todo esto, ¿ok? Bien, en este otro ítem, Gafilat dice que a fin de garantizar el legítimo funcionamiento de los diferentes sectores, sobre todo aquellos de vital importancia ante una crisis sanitaria, se identificaron las siguientes buenas prácticas, aquí son buenas prácticas y medidas mitigantes en busca de los problemas comunes que enfrentan los países de la región y la comunidad internacional. Número 1, mantener un constante contacto y acompañamiento de los reguladores, supervisores, unidades de inteligencia financiera, autoridades policiales y otras autoridades relevantes a fin de brindar orientación y asistencia al sector privado sobre cómo aplicar las regulaciones y regulaciones nacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo durante la crisis actual. Yo no sé si a usted lo han acompañado en esto, si la han acompañado en esto, si los reguladores lo han llamado para preguntarle cómo está, cómo se siente, tiene alguna duda, cuénteme cómo está haciendo las cosas, y entonces le ha pedido que corrija aquí, que corrija allá. Ha habido ese seguimiento en este momento, en estos 2 meses y medio de pandemia, un poco más. Cuénteme eso, por favor. Una de las tareas para recibir usted el certificado de este, ¿cómo se llama?, de este webinario va a ser, de esta charla, va a ser que usted me retroalimente sobre si estas sanas prácticas, de qué manera se han cumplido o no se han cumplido, si ha sido usted o si el regulador de verdad le ha ayudado o no, y entonces usted me envía un documento de Word en donde me indica eso, o me envía un correo en donde me indica en qué grado, de qué manera, de qué forma, o más bien cómo lo ha extrañado, le ha hecho falta porque usted tenía dudas de A, B o C, cuestiones de ese tipo. Asimismo, mantener comunicación de manera remota con los sujetos obligados con el objeto de identificar nuevas tendencias y riesgos y acordar medidas para mitigarles de manera estratégica y en función al grado de riesgo. Emitir comunicados públicos en donde se alerte sobre potenciales amenazas y prácticas abusivas asociadas a la explotación de la crisis del COVID-19. Entonces le pregunto, ¿han tenido con usted esta comunicación de manera remota? ¿Lo han llamado?
¿Le han hablado? ¿Le han enviado correo? ¿Comunicados? Cuénteme. Fortalecer la aplicación del enfoque basado en riesgo en materia de supervisión. Creo que están en proceso. A nivel interno, posiblemente algunos, no todos, porque también ha habido esta racionalización, entre comillas, del recurso humano en los sectores públicos. Vamos a ver qué sale dentro de unos meses. ¿Está bien? Hoy SUGEP, en este momento SUGEP está en el proceso de recibir información de las APNFD que se registraron ante ella para efectos de realizar la categorización. Fomentar la aplicación de un enfoque basado en riesgo para simplificar medidas donde se detecten menores riesgos y fortalecer las mismas en caso contrario. ¿Ok? ¿Va a venir eso de parte del regulador? Claro que sí. Garantizar en lo posible la operación de autoridades relevantes utilizando tecnologías para realizar funciones a distancia, firmas digitales y estableciendo guardias para actividades esenciales que requieran de la presencia física de funcionarios. ¿Conoce usted algo de esto? Esto sería ideal. Sin embargo, creo que en el contexto costarricense en este momento es difícil, pero ojalá se pudiera hacer, porque implicaría una forma de turnar y una forma de abarcar el 24/7, ¿verdad? A ver qué sucede. Fomentar el uso responsable de servicios digitales financieros y no financieros, guardando un balance entre el acceso a dichos servicios y a las medidas de prevención de lavado de activos. Entonces, vea que es un tema de fomentar, de motivar, de incentivar, pero bajo condiciones balanceadas de gestión del riesgo, ¿ok? Si usted conoce de alguna o está usando alguna, avíseme por favor. Procurar mayor y mejor monitoreo y transparencia en las transacciones financieras, sobre todo las electrónicas y orden internacional. Apunte por ahí para que usted me cuente en su empresa obligada cómo lo están manejando en este momento, en tiempos de pandemia. Le pido disculpas porque se vino aquí un aguacero tremendo. Espero que el sonido ambiente no se complique mucho, ¿verdad? Ok, si no, súbele volumen ahí, por favor. Fortalecer la cooperación internacional entre autoridades competentes, particularmente a través de mecanismos ágiles y expeditos, con el objeto de compartir buenas prácticas aplicadas en el marco de esta crisis, información sobre amenazas emergentes y vulnerables y medidas efectivas para contrarrestarlas. Bueno, esto creo que está a nivel muy interno de los reguladores. Ojalá que ellos nos cuenten pronto qué han hecho en ese sentido, porque estoy seguro que de organismos como Gafi, Gafilat, todos los Gafi que hay, estoy seguro que sí hay retroalimentación hacia nosotros. No sé si la retroalimentación está bajando hacia los sujetos obligados, ¿verdad? Fomentar el uso de la identidad digital según corresponda para ayudar a las transacciones financieras y de activos virtuales, procurando implementar las medidas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con un enfoque avanzado al riesgo. Claro que esto cada día más se va a usar, esa es una realidad, y ya en Costa Rica eso está sucediendo a través de las aplicaciones en los teléfonos celulares, los diversos mecanismos de seguridad que usan las entidades financieras, sea con la huella, etcétera, etcétera, pero entendamos que cada vez que eso se usa aumenta el riesgo. Entonces debemos de estar atentos a la gestión del riesgo y debemos de estar atentos a que usted, como área de cumplimiento, haya sido invitado a opinar sobre cómo gestionar el riesgo con esas herramientas, porque es obligación de la empresa obligada a hacerlo. Fortalecer el monitoreo de las operaciones realizadas por las organizaciones sin fines de lucro a fin de garantizar a los donantes que sus aportes llegarán a los beneficiarios previstos. Bueno, ya lo mencionamos antes y ya lo comentamos, espero sus indicaciones en ese sentido. Y la última, velar por la integridad y buen funcionamiento de los bancos, transmisores de dinero y otros sectores financieros mediante medidas tecnológicas que aseguren una debida diligencia basada en el riesgo que representen sus clientes y usuarios, así como los diferentes productos
y servicios que ofrecen. Entonces, en términos generales, es entender que en el contexto de la pandemia la debida diligencia se modifica un poco y se aumentan algunas cosas. Mi planteamiento es cómo vamos a adecuar la debida diligencia a los posibles riesgos que trae la pandemia si estamos en la casa o trabajando desde la casa, si no tenemos acceso total o apenas tenemos acceso parcial a las herramientas tecnológicas. Este es el momento para que usted opine y este es el momento para que usted retroalimente a la alta administración y diga, vea, a mí en este tiempo me ha faltado esto, esto y esto. Entonces me preocupa que suceda esto, esto y esto. Entonces, esto es fundamental por el tema de la responsabilidad legal que hay en el ordenamiento preventivo costarricense y lo vamos a ver en detalle para que usted entienda eso. Yo quiero decirle desde ahora, revise lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, y si usted siente que tiene carencias, entonces pídalas a su empresa obligada, a la alta administración, para que quede claro el día de mañana si se da un proceso de lavado de dinero en su empresa obligada que usted pidió y no le dieron, y que usted pidió en el momento oportuno y no le dieron. Eso es lo que quiero que entienda, para que se vaya cubriendo, por favor, para que se vaya cubriendo, se vaya protegiendo. ¿Ok? Bien. Bueno, dice, en conclusión, el Gavilat comparte la preocupación mundial que existe en relación a la crisis de salud actual y es sensible a las prioridades actuales de sus países miembros para combatir la pandemia del COVID-19. A tal efecto, se hace un llamado para no bajar la guardia y seguir colaborando, ahora más que nunca, a fin de abordar los desafíos actuales y garantizar que este tipo de fenómenos no sean aprovechados por los delincuentes y el crimen organizado para fortalecerse y convertirse en una mayor amenaza para nuestros pueblos. El tener el equilibrio en todo esto es difícil, es complicado en ocasiones. Es decir, o es el tema salud o cómo manejamos la gestión del riesgo salud sin deteriorar la gestión del riesgo de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Creo que es difícil y a veces hay que poner el asunto en la balanza y decir, no, aquí no podemos enviar al área de cumplimiento para la casa, o si la enviamos con toda la tecnología que usa para desarrollar su labor. Así como lo han hecho, por ejemplo, los call centers, que no son sujetos obligados, pero lo menciono. Los call centers han enviado a sus funcionarios a sus casas, pero les han dado la tecnología para que desarrollen su labor, sino para qué. Igual hay que hacer con los oficiales de cumplimiento, con el equipo de cumplimiento cuando lo mandamos a trabajar a sus casas, ¿verdad? Que el tema de la seguridad, bueno, creo que eso hay como gestionarlo, creo que eso hay como administrarlo y no lo usemos como un pretexto para dejar la puerta de la casa, la puerta de su casa, la puerta de su empresa obligada abierta para que entre cualquiera y perjudique el buen nombre de su empresa y el riesgo de lavado de dinero tenga lugar. Bien, llegamos hasta aquí con esta charla de esta oportunidad. Repito, envíeme la tarea de acuerdo a lo que le acabo de indicar, que es básicamente que usted me diga sobre estas buenas prácticas, qué se ha dado en su empresa, lo han llamado los reguladores, ha tenido contacto con ellos, han sido ellos quienes los han llamado, o ustedes a ellos, cómo ha funcionado eso. Envíemelo, comuníquemelo y entonces le vamos a enviar también en formato PDF el certificado de participación en esta charla virtual. Muy bien, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor léase usted este documento, son 3 páginas, léaselo y si tiene alguna pregunta envíemela por favor y la contestamos con todo gusto. Un abrazo, que Dios les bendiga en absolutamente todo. Muchas gracias por estar con nosotros, hasta pronto.